Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. ¿Quién enseña a tus hijos? Y quiero pedirle a usted que en esta hora usted tome nota de lo que vamos a aprender acá y que también usted ponga atención y mucha responsabilidad a la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Cuando uno va a las Escrituras, uno nota que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Dios le daba una atención muy especial a la educación. Por eso el famoso Proverbio 22:6, cuando dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, que dice la palabra, no se aparte de los caminos de Dios. Esa es una palabra que el día de hoy tenemos que saber todos de memoria. Pero ¿cómo era la educación en la época antigua? ¿Cómo era la educación en los tiempos de Moisés, por ejemplo? Y yo veo en las Escrituras, fíjense ustedes que es interesante, pero cuando la creación, Dios hizo una creación perfecta y crió al hombre y a la mujer, pues todo fue evolucionando, ¿verdad? Y anteriormente no se tenía, no todos tenían la cultura de la lectura y de la escritura. Habían muchos que realmente no sabían ni leer ni sabían escribir. Pero saben ustedes que Dios, que es tan sabio y que es tan cuidadoso, tuvo el especial cuidado de preparar personas que fueron bien útiles para sus propósitos. Uno de ellos fue Moisés. Por ejemplo, Moisés, se sabe que los 40 primeros años de su vida, Moisés creció en el palacio en Egipto. Y ahí en Egipto Moisés aprendió la cultura de los egipcios, aprendió también la lectura y la escritura. En otras palabras, Moisés era una persona muy bien preparada. Egipto en ese entonces era una de las potencias mundiales más desarrolladas en las artes, en la escritura, en la lectura, en el conocimiento y en las ciencias. Y Dios tuvo el especial cuidado de mandar a Moisés a una preparación universitaria. Así que ahí fue donde Moisés aprendió a escribir y también aprendió a leer. Si usted no lo sabía, los primeros 5 libros de la Biblia fueron redactados, escritos por Moisés e inspirados por el Espíritu Santo. Pero no hubiera sido posible si Moisés no hubiera recibido ese tipo de orientación o ese tipo de educación. Pero ¿cómo era la educación en la época de Moisés? ¿Cómo era la educación en los días de Moisés? Déjeme decirle, era una educación oral. En otras palabras, los que no sabían leer, los que no sabían escribir, pues se transmitían los conocimientos de una manera oral. ¿Qué significa eso? Que el papá le repetía a los hijos continuamente el contenido del Pentateuco, el contenido de las Escrituras. Pero cuando Moisés vino con ese cúmulo de conocimientos y de sabiduría, empezó a cambiar las generaciones y fueron instruyendo a rabinos y a maestros que empezaron a enseñar cómo interpretar las Escrituras y empezaron a enseñarle a la gente el tema de la lectura y el tema de la escritura. Si lo miramos el día de hoy, iglesia, ¿hay analfabetismo en el mundo? Sí lo hay, pero también hay un alto porcentaje de personas que saben leer y que saben escribir. ¿Por qué es importante el saber leer y el poder escribir? Porque eso nos va a permitir educarnos, nos va a permitir instruirnos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, si algo es necesario, iglesia amada, es que nosotros los padres de familia estemos preparados y capacitados para poder darle instrucción y formación a nuestros hijos. Veamos cómo era la formación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, vayamos todos ahí, iglesia,
a Deuteronomio capítulo número 6, versículo número 6 en adelante. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios acá en Deuteronomio 6, 6 en adelante. Y dice la palabra de Dios, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando, número uno, en tu casa. Tome nota, iglesia. Número uno, ¿dónde? En tu casa. Número dos, y andando por el camino. Número tres, al acostarte. Número cuatro, y cuando te levantes. Y luego dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, quiero que usted ponga mucha atención a eso, porque acá dice la palabra, en este versículo que acabamos de leer, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Por favor, repita conmigo esa frase. ¿Cómo dice, iglesia? Vamos, más fuerte. Dice: las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Era una transmisión de manera oral. Pero déjeme decirle, transmitirles a ellos esas enseñanzas requería tiempo, requería dedicación, requería atención, requería de que el padre asumiera su responsabilidad. Vamos, griten todos conmigo, digan: responsabilidad. Ahora, vengan acá esta familia preciosa. Giovanni, vení para acá, hijo, trae a tus hijos, vengan para acá. Miren ustedes, ayúdenme. ¿Cuál era el manual que utilizaban los padres para poder enseñarle a los hijos? Digan todos conmigo: la palabra de Dios. ¿Cuál es, iglesia? En la época de Moisés, el Pentateuco, los 10 mandamientos. Incluso en el contexto dice acá: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué palabras? Por ejemplo esta: amarás al Señor tu Dios. Diga conmigo, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos, iglesia? Amar al Señor su Dios. ¿Qué más dice acá? Con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la entrega. Amar a Dios, porque Jehová nuestro Dios, ¿qué dice la Biblia? Uno es. Ahora, significa, hermano, que entonces el padre de familia, el primero que tiene que saber las escrituras, es el padre. Oiga bien, ayúdeme, véngase para acá al centro. ¿Quién es el primero que tiene que saber las escrituras, iglesia? Ayúdeme, colabore conmigo. ¿Quién es, iglesia? El padre de familia. Le hago una preguntita: ¿cuántos de ustedes saben acá las escrituras? ¿Oh? Entonces, oiga, el padre, dice Dios, porque quiero que seamos bíblicos, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, número uno, ¿dónde? En su... Ayúdeme, número uno, ¿dónde, iglesia? Porque si no están en tu corazón, no van a tener efecto. Si tú no lo crees en primer lugar, tus hijos menos. Si tú no le tomas importancia y atención a la palabra de Dios, no va a tener efecto ni en tu vida, menos esperes tú que tenga efecto en la vida de tus hijos. Por eso la Biblia dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Y luego dice la palabra de Dios: y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas. ¿Pero de qué va a hablar? Va a hablar de la palabra de Dios. Dice: y hablarás de ellas. ¿Estando dónde? Así que ellos tienen ahorita una reunión familiar. ¿Ya? Y en lugar de estar chismeando, en lugar de estar mirando Netflix, en lugar de estar viendo Disney Plus, ¿qué debe de hacer? Ayúdeme, ¿qué debe de hacer, iglesia? Enseña la palabra, dice, en tu
casa. ¿Dónde más dice la Biblia? Dice, caminen. Dice, yo voy narrando acá y tú vas ejemplificando. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Reunión familiar. ¿Qué va a hablar él ahí? Y andando por el camino. Él va andando en el camino, pero ¿de qué va hablando, iglesia? ¿Qué más dice la Biblia? Dice, y al acostarte. No le va a ir a cantar usted la del cuco, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dice, y al acostarte. Significa, hermano, que cuando tus hijos van a la cama, acuéstense, amigos. Oh, o el papá también ya se durmió en sus laureles. No, entonces el papá, en lugar de ir a leerle el cuento de la Caperucita Roja, en lugar de ir a leerle, ¿qué? Menciónenme ustedes una de esas que le leen los padres a los hijos. Los tres cerditos. Esa era de la época de ustedes, hombre. En lugar de ir a leerle una novela, en lugar de ir a contarle un cuento de la Llorona, dice la Biblia, enséñales ¿qué? La palabra. En otras palabras, viene el papá y dice, hijos, la palabra de Dios dice tal y tal y tal cosa. La palabra de Dios dice en el Salmo, ¿qué es ese Salmo? 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Buenas noches, mi hijo, un besito al hijo y a la hija, ¿verdad? ¿Y qué va a decir el hijo? Qué rico mi papá, me dio mi besito. Y aparte que me dio mi beso, me leyó la palabra y oró por mí. Esa imagen en la mente, el hijo no se le va a salir. El hijo siempre lo va a recordar, iglesia. Pero luego dice la Biblia, cuando te acuestes. Ahora al día siguiente canta el gallo a las 5 de la mañana. Y cuando, ¿qué? Ayúdeme. Y cuando, ayúdeme, iglesia. Y cuando te levantes. Otra vez, ¿verdad? Mijos, buenos días. El versículo de hoy dice, y empieza a leer el versículo de hoy, hermano. Wow, hermano. Hoy viene bien inspirada esta hija. ¿Cómo qué pasaje le ponemos ahí? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Que Jehová bendiga tu salida y tu entrada, hijo, hija. Dios es Dios y Él va con ustedes. Así que, hijo, te envío con bendición. Váyase a la universidad, váyase al colegio. Dios lo bendiga, mijito. Caminen ustedes. Dios te bendiga, mijo. Que te vaya bien. Te quiero mucho. Que lo que te enseñé no te lo cambien allá en la universidad. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Pero luego dice la palabra de Dios acá. Dice, mire, y andando por el camino. Vamos, caminen. Dice, y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Pero luego dice la escritura, préstame acá la palabra. Dice esta palabra acá, mire qué hermosa es la palabra, ¿no? Y la repetirás a tus hijos, dice, ya le leí ese versículo. El 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. El pastor Memphis sabe a lo que me refiero. ¿Te recuerdas que cuando fuimos al lugar santísimo, detrás del muro de los lamentos, habían muchos de ellos allá de diferentes edades, los hombres judíos? ¿Qué viste que tenían acá? No sé si lo observaste, pero fíjense ustedes que yo noté que en el lugar santísimo, detrás del muro de los lamentos, que por cierto usted quiere ir, acompáñenos ahora, vamos a ir al muro de los lamentos. Nosotros entramos, creo que tú entraste con otro pastor, ¿te acuerdas que entramos a ese lugar santísimo? Y cuando entramos, una presencia de Dios, hermano, pero de verdad impresionante en ese lugar, a la par del muro de los lamentos. Cuando yo entré a ese lugar, hermano, yo pude ver la palabra, mire, aplicada a la práctica. Dice acá literalmente en este versículo, oiga bien, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Vamos, dígalo conmigo, ¿cómo dice, iglesia?
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Déjeme decirle, por generaciones los israelitas se han preparado una especie de cajitas pequeñas que tienen ciertos tirantes de cuero. A esos objetos le llaman filacterías. ¿Se le quedó, iglesia? ¿Cómo se le llama? Filacterías. ¿Y qué son las filacterías? Son como pequeños recipientes que de repente, vení para acá, hijo, se amarraban en la mano de la persona. Acá, mire, ¿ya? Y en esa cajita llevaban una porción de la ley. Lo colocaban en las manos y también lo colocaban ¿dónde? En la frente. Ahora, no era un amuleto, no me vaya a malinterpretar. Ese no era un amuleto, hermano, sino que era una forma de enseñarle a los hijos que cuando se ponían esto en la cabeza, ¿qué llevaban, iglesia? Llevaban la palabra de Dios. Que cuando la ponían, ¿en dónde? En la mano. ¿Qué llevaban? Ahora, y sí, literalmente la llevan, porque dentro de esa cajita ellos guardan pequeños rollos, pequeñas porciones de la ley, del Pentateuco. Y déjeme decirle, los niños judíos a la edad de 6 a 7 años, ellos ya tenían que saberse de memoria los 5 libros de la ley. Oiga bien esto, ¿a qué edad, iglesia? De 6 a 7 años, ellos ya tenían que saber el libro de la ley. Ahora, ¿por qué le digo yo que era así? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando él fue y habló con los rabinos de Jerusalén, hermano? ¿Se recuerdan en Jerusalén cuando él se le perdió a sus padres y sus padres andaban angustiados buscando a Jesús? ¿Dónde lo encontraron? ¿En las maquinitas? ¿Dónde lo encontraron, iglesia? ¿Ah? Dígame, ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo. ¿Y qué andaba haciendo Jesús en el templo? Andaba hablando de la ley. Y esa gente estudiada decían, pero ¿cómo sabe este niño? ¿Cómo tiene conocimiento? Alguien dirá de ustedes, pues que era Dios, era el Hijo de Dios. Yo me atrevo a pensar que José y María, sus padres en lo natural, dedicaban tiempo, le enseñaban también. Lo que usted le enseña a sus hijos, hermano, va a marcar la vida de ellos. Entonces déjeme decirle, en otras palabras, y luego dice acá el versículo, es que es interesante esto, y las escribirás, dice, diga conmigo, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no olvido, hermano, pero la primera casa donde vivimos con mi esposa y con mis hijos, alguien dirá, pero tan exagerado el pastor, ¿verdad? Yo le mandé a hacer un subcuadro a ellos, hermano. Y le mandé a hacer, póngale en cada habitación un texto de las escrituras. Creo que todavía está ahí, ¿verdad? Ya no he ido a mi casa ahí, hermano. Pero yo me acuerdo que fui hace como 3 años, hermano, a una casa que damos en renta. Y cuando entré a mi casa, le voy a ser honesto, me trajo un sentimiento así como de, ¿me entiende? De recuerdo bonito, ¿verdad? Porque a mi hija me recuerdo que le hicimos su ovejita y ella siempre repetía el Salmo 4:8. Hasta allá se me quedó. ¿Usted sabe qué dice el Salmo 4:8? Eso lo sabe. La hija dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Y yo me recuerdo, hermano, que varias noches llegaba con mi hija que dice el Salmo 4:8. Ella se lo sabe de memoria. Le daba su besito, oraba por ella hasta el día ¿qué? Siguiente. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿quién enseña a tus hijos? Gracias, hijos, pueden sentarse. ¿Cuál es el tema de esta mañana, iglesia? ¿Quién enseña a tus hijos? Bíblicamente, el que debe de enseñarle a los hijos son los padres. Quiero que todos lo digan en voz alta. Los padres, díganlo en fuerza, digan, los padres somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos. Pero en la realidad, ¿quién cree usted que está enseñándole a nuestros hijos? ¿Quién, iglesia? Lastimosa y tristemente, hermano, el día de hoy, lo que está educando, no sé si utilizar la palabra educando, o está mal educando a nuestros hijos, no es la palabra.
No son los padres. ¿Qué es, iglesia? Ay, quiero oírlo en voz alta. El teléfono y las redes sociales. Hoy, mis queridos hermanos, no solamente está teniendo influencia las redes sociales en los niños de diferentes edades, sino también en los adultos. ¿Aló, iglesia? Y se lo voy a probar acá. ¿Sabe usted que hay diferentes plataformas de las redes sociales? ¿Y cuáles son las redes sociales más utilizadas? Vamos a ver en este momentito acá este diagrama, este cuadro que nos va a presentar acá cuáles son esas redes sociales más utilizadas. Por ejemplo, hermano, tenemos el Facebook. El Facebook es una de las redes sociales o plataformas sociales de las más utilizadas. El Facebook tiene actualmente, vamos a ver, tiene 2.910 millones de usuarios. ¿Escuchó eso, iglesia? ¿Es poquito o es mucho? Oiga bien, 2.000, no es 2, ahí es 2, no se van a confundir, ahí se mira como que fuera 7, pero no es 7, es 10, hermano. Son 2.910.000 usuarios tiene el Facebook. Le sigue el YouTube, iglesia, que tiene 2.562.000 usuarios, millones. Luego viene el WhatsApp con 1.478 millones de usuarios. El Instagram, que es muy popular entre los jóvenes, ¿tiene cuánto, iglesia? Tiene 1.478 usuarios. Y hay uno que está haciendo estragos en la juventud, y no solamente en la juventud, sino también en las personas adultas, y es el famoso, ya vio, hasta usted sabe. Yo no sabía nada de eso, hermano, para más usted ya sabía, ¿eh? Es increíble. Présteme un teléfono acá. Es increíble, pero la mayoría de los que estamos acá, si de repente nos diera la oportunidad de revisar su teléfono, tienen todo tipo de aplicaciones. Tienen el Facebook, tienen el Instagram, tienen el YouTube, tienen el WhatsApp, tienen el, ¿qué más, iglesia? ¿Ese qué? El Telegram, ese sí no había escuchado, fíjate, ¿verdad? ¿Cuál es el otro, iglesia? Tienen el TikTok, el Twitter. Le voy a ser honesto, hay un montón ahí que no sé cuáles son, hermano. Eso sí no los conozco, yo soy muy ignorante acá con ustedes. Por ejemplo, ¿cómo es? Pinterest. Ustedes lo saben hasta mejor que yo, ¿verdad? ¿Cómo es? Pinterest, ¿y ese qué hace? Son fotos. Mire, el Quora dice. ¿Y que se comerá ese o qué será? Pero lo que le quiero dar a entender en este momento, mi querido hermano, es que el día de hoy las redes sociales están invadiendo la sociedad. No me va a tomar usted como un pastor religioso, porque no creo serlo, hermano. Usted dirá, pastor, usted es ante redes sociales, es antiplataformas o ante asunto virtual. No, hermano, si mire, acá tenemos radio, tenemos televisión, transmitimos a través de las redes sociales. ¿Cuánto le envían un saludo fuerte a los que nos ven a través del Facebook? Los bendecimos acá en el Rey de Gloria. Ahora, lo que le quiero dar a entender es que yo no tengo problemas con las redes sociales. No tengo problemas con las plataformas virtuales. No puedo yo desconectarme de lo que está pasando en el mundo. Ese no es el problema. El problema es cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales. El punto es qué estamos aprendiendo nosotros los adultos y especialmente nuestros hijos en las redes sociales. Déjeme hacerle una pregunta de análisis en esta hora. ¿Qué hay en las diferentes plataformas sociales, en las diferentes plataformas virtuales? ¿Qué hay? ¿Qué pueden ver las personas? ¿Qué pueden ver los jóvenes? Enuméreme un listado. ¿Qué pueden aprender ahí?
¿A quién dice que nada? Olvídese, hermano. Ayúdeme. ¿Qué se aprende ahí? Ay, qué rico, ¿verdad? Si aprende a hacer buenos platillos de comida, invíteme, ¿verdad? O sea, hay cosas muy buenas. ¿O no las hay, iglesia? Sí, hay cosas muy buenas. Yo no sabía que había un Google académico. ¿Me entiendes? O sea, hay plataformas virtuales que tienen contenidos buenos, hermano, para educarlo a uno. O sea, nos facilita la vida. Pero usted no va a encontrar solamente plataformas virtuales o académicas que le van a ayudar, hermano, a crecer en su conocimiento. Lastimosamente, hermano, en las diferentes plataformas hay pornografía. ¿Cierto o no es cierto? Hay pornografía, hay adulterio, hay fornicación, hay hechicería, hay brujería, hay situaciones espiritistas, hay formas de cómo pecar, hay gente que expone su propia vida, hay engaños, hay traiciones. Uy, hermano, hay un sinfín de cosas que si uno no tiene cuidado, fácilmente ¿qué? Yo le comentaba a mi esposa, estaba yo, hermano, haciendo un trabajo de investigación y déjeme decirle, no tenía nada que ver lo que yo estaba investigando con lo que literalmente presentaba en la página. Y yo le dije a mi esposa, mira, le digo yo, me sorprende cómo el diablo, me sorprende cómo las redes sociales lo bombardean a uno en temas que no tienen nada que ver. No sé si me va a entender, iglesia. O sea, yo estaba investigando un tema para compartirles a ustedes y de repente aparece en forma de fotografía imágenes con mensajes subliminales que si uno no tiene temor de Dios lo incitan a pecar, hermano. No sé si me va a entender. Y de repente solo en lo que yo leí apareció 5 veces la misma imagen. ¿Y quién no va a entender el mensaje, pues? Y yo le dije a mi esposa, estoy asustado, le digo yo. Mira, nada que ver el tema que estoy investigando con esto que me aparece en la plena pantalla. Ahora, si yo, hermano, me encontré con esa imagen y me encontré con esa situación en una plataforma virtual, ¿qué no encontrarán nuestros hijos? ¿Qué no descubrirán ellos? Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿quién está educando a tus hijos? ¿Quién está enseñándole a tus hijos? Y ustedes van a notar que hay una deficiencia, hay un déficit, porque nuestros hijos en donde mayor tiempo pasan, ¿dónde es, iglesia? Ayúdeme, ¿dónde? Pero no hablemos solo de nuestros hijos, también los viejos. Y ahí le va este dato estadístico. Mire este dato estadístico, hermano. ¿Cuántas horas pasan los usuarios en las redes sociales? Ay, esto me parece muy interesante. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos en esta mañana? Vamos, ayúdeme. ¿Cuál es la pregunta? Hagamos un análisis acá. Y aquí no solamente hablamos de los niños y de los jóvenes, aquí hablamos de... Vean ustedes, una plataforma virtual que se ha hecho muy de moda el día de hoy es el TikTok, hermano. Incluso en Estados Unidos, esta semana salió que las autoridades de Estados Unidos quieren prohibir el TikTok en Estados Unidos. Y China ya lo interpretó de una manera de su forma de pensar, hermano. Y es una situación de poderes terribles. TikTok en este momento es una de las plataformas más virales, más llamativas. Y oiga bien lo que revelan acá las estadísticas. ¿Cuántas horas pasan los usuarios en las redes sociales desde su smartphone, su iPhone? ¿Qué tiene usted? Ya no frijoláis, ahora ustedes son creídos, hermano, ya nada que frijoláis ahí, no. Ahora hay hasta competencia de, ¿qué, hermano? De teléfonos. Ahora nuestros jóvenes hasta tienen vergüenza, hermano, de que le miren su telefonito de tercera generación. Aló. Dios sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista,
pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.